Hola amigos, mi nombre es Saulo Sepúlveda. Les doy la bienvenida a este su canal Conexión Celestial, un lugar para compartir descubrimientos espirituales y explorar el significado detrás de tus interrogantes. Estaremos viviendo los últimos tiempos. En la presentación anterior estuvimos revisando una buena parte de Mateo capítulo 24 acerca de las señales que Jesús da a sus discípulos sobre el tiempo del fin. Y podemos ver tres secciones en la respuesta de Jesús. Eventos que ocurren en corto plazo como la destrucción del templo, del cual ya hablamos. Otros que ocurrirán de manera progresiva, es decir, que irán en aumento, como terremotos, guerras, pestes, falsos maestros. Solo ver las noticias diariamente, podemos darnos cuenta que todo esto está yendo en aumento. Y por último, la sección, para mí en lo personal, más fascinante de todas, los eventos finales. ¿Cómo podemos saber si estamos en los eventos finales? Es decir, los últimos tiempos, los últimos días. Una parte importante de nuestra relación personal con Dios incluye conocer los planes de Dios. Juan capítulo 15, versículo 15, que ya habíamos estudiado antes, ya nos los llamo siervos, dice Jesús, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Todo lo que he oído de mi Padre, Él ya nos lo ha dado a conocer. Y quiero decir algo que puede sonar curioso, hasta gracioso para algunos, pero todo es todo. Es decir, todo lo que necesitamos saber, ya tenemos la información. Esto quiere decir que todo lo que necesitamos, solamente nos queda una cosa por hacer: revisar esa información. Y aquí es donde corremos un gran riesgo al interpretar el mensaje. Antes de continuar, debo mencionar que al estudiar la profecía bíblica debemos ser cuidadosos en las conclusiones, ya que no siempre están en orden cronológico las profecías. Quisiéramos que así fuera, pero no es así. Y cuando esto sucede, que están en orden cronológico, hay eventos separados por muchos años, algunos por más de 2000 años al día de hoy. En otros casos, hay eventos similares a lo largo de la historia, y esto creo son los de mayor cuidado, ya que podríamos interpretar como profecías cumplidas algo que aún no sucede. Lo que considero de mayor importancia, y no soy el único ni el primero en decirlo, es que las profecías deben estudiarse en el contexto bíblico. En otras palabras, en la Biblia debemos encontrar la respuesta de lo que necesitamos saber. No es un argumento circular, dirían algunos. Simplemente es seguir la secuencia de eventos y enseñanzas como un todo. Y al tratar de introducir otros documentos extrabíblicos, es muy fácil salir del camino trazado desde el Génesis hasta Revelación o Apocalipsis, como lo conocemos. Todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, señalan hacia Jesucristo. El soporte bíblico para este argumento lo tenemos en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Segunda de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Segunda de Pedro 1:21 dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir todo esto? Primero, la palabra profética expresada en la Biblia es segura, es decir, no hay razón para dudar de ella. Y está alumbrando hacia nosotros, sobre todo hoy en día que no tenemos mucha información a veces confiable. Y dice aquí: hasta que el día esclarezca, es decir, hasta que haya suficiente luz en nuestros corazones, vamos a poder entender muchas cosas que están en la profecía. Y luego nos agrega algo que es, creo yo, lo más importante en cuanto al estudio de la profecía, que la Escritura no es de interpretación privada, es decir, no puede ser solamente lo que yo creo y yo veo y solamente en un pasaje de la Escritura. No puede ser de una interpretación aislada, diríamos de otra manera, porque la profecía no fue escrita por hombres solamente, fue escrita inspirada por el Espíritu Santo, es decir, Dios mismo hablando a través de otros seres humanos como usted y yo, que estuvieron dispuestos a expresar
lo que Dios estaba dándoles. Regresemos al capítulo 24 de Mateo, que nos da una respuesta en la que podemos encontrar al menos dos detalles que estudiaremos hoy. Primero, el Templo de Jerusalén es una de las referencias más importantes en los eventos proféticos, sobre todo para el final. Y uno de los grandes eventos finales es el restablecimiento de los rituales ordenados en el Antiguo Testamento. Mateo capítulo 24, versículo 32 dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En el año 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, por acuerdo de las Naciones Unidas, se restablece la nación de Israel, dando cumplimiento a esta profecía. Tal vez preguntes, ¿cuál es el fundamento para decir que se ha cumplido? Puedo decir con toda certeza que hay árboles o plantas que representan al pueblo de Israel en la Biblia: el olivo, la vid, la higuera. Y esto sucede en más de una ocasión, por lo que podemos aceptar que Jesús está hablando del restablecimiento de la nación de Israel. En este pasaje Jesús ha mencionado la destrucción del templo y la dispersión del pueblo, y también el restablecimiento o reconstrucción del templo cuando menciona una profecía del Antiguo Testamento dada por medio de Daniel en lo que llama la abominación desoladora. Mateo 24:15 dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, dice así. Y esto se encuentra en Daniel capítulo 9, versículo 27. Ahora bien, el templo fue destruido en el año 70 de nuestro tiempo, de nuestra era, decimos después de Cristo, y el pueblo de Israel fue esparcido por el mundo conocido. No se puede hablar de un restablecimiento del sacrificio si no hay templo, el lugar santo, y tampoco se puede hablar de un templo reconstruido sin haber sido restaurada la nación de Israel. De todos los reinos y países en la historia de la humanidad, hoy solo uno lo ha podido lograr, y ese es Israel. Definitivamente es una profecía cumplida, aunque también debo decir, cumplida parcialmente. Hoy existe nuevamente Israel como nación. Les invito a buscar un sitio en internet llamado Instituto del Templo, que muestra cómo se están preparando para la reconstrucción y todo lo que ello implica. Un segundo evento final que quiero hablarles hoy es el siguiente. Cerca del año 65 después de Cristo, el apóstol Pablo estaba escribiendo sobre el final de los tiempos y consideraba la posibilidad de que esto podía pasar en sus días. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice así: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Él escribe así: los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Cuando este pasaje fue escrito, el templo de Jerusalén no ha sido destruido aún. Recordemos que eso ocurre en el año 70. Al día de hoy ya han pasado casi 2000 años y los cristianos no hemos sido arrebatados. El apóstol Pablo pensaba: los que vivimos, los que hayamos quedado, es decir, él pensaba que sería en sus días aún en esta tierra. Pero no ha ocurrido. Ahora, ¿qué es esto de que son arrebatados, ser arrebatados, seremos arrebatados? La palabra literal significaría ser llevados en una forma repentina, rápidamente, prácticamente como decir siendo arrancados. Tenemos que regresar a Mateo 24 cuando está hablando de lo que ocurrió en los días de Noé, que no creyeron acerca del diluvio, y enseguida dice así la palabra. Mateo 24:40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Uno será tomado y el otro será dejado. En el contexto bíblico, los que son tomados o arrebatados, arrancados rápidamente, representan a aquellos que han aceptado el sacrificio de Jesús como consecuencia de sus pecados. Quienes no lo aceptan son dejados, y entonces, como en los días de Noé, son abandonados. Tal vez pienses por qué son dejados. No han decidido caminar con Dios en la relación personal de amigos que Jesús ofrece, que se fundamenta en confiar en Dios, creer que el plan de Dios es mejor que el mío. Estos dos eventos finales son muy importantes. Israel, como nación existente el día de hoy, la eventual reconstrucción del templo
y el restablecimiento del culto. El segundo evento, el arrebatamiento. Mateo capítulo 24, versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No sabemos la fecha, solo podemos ver señales cumpliéndose. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Dice aquí debemos estar preparados. No sabemos a qué hora será, por lo tanto, puede ocurrir en cualquier momento. A partir de este día, yo les diría, en cualquier momento podría ocurrir. Si supiéramos a qué hora, estaríamos listos. Pero como no sabemos, aún así, debemos tener la confianza y la seguridad de que va a ocurrir. Por lo tanto, debemos vivir preparados. Aquí entra una palabra muy importante, un concepto muy interesante en este tema. Y esto sería la fe. ¿Qué es la fe? Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Profecías cumplidas me dan la seguridad, me dan la certeza de que mi espera, mi esperanza, lo que falta por cumplirse, sucederá. Como en los días de Noé, algo que no se veía. Él estaba convencido, por eso construyó el arca. Él tenía la convicción de que esa lluvia, ese diluvio, que ahora le decimos así nosotros, ocurriría. Eso sucedería pronto. Es muy probable que estos eventos, el restablecimiento del culto y el arrebatamiento, ocurran en forma simultánea o con muy poco tiempo de diferencia. El arrebatamiento y la reconstrucción del templo, quizás la reconstrucción y luego el arrebatamiento. Lo cierto es que van a ocurrir. Romanos 13:12 dice la palabra: la noche está avanzada y se acerca el día. Hebreos 10:25 nos ayuda en esto, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El día se acerca. ¿Por qué no ha venido? Lo veíamos ya en nuestro tema anterior. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que usted se pierda. Como en el tiempo de Noé, Dios no quería que se perdieran, pero solo encontró a Noé y a su familia como los que él podía conservar para el cumplimiento de su plan. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Usted ha escuchado el mensaje de Jesús seguramente. Eso es lo que Dios está esperando, que usted tome una decisión. Tenemos que hablar a otros de esta esperanza también, que nuestros pecados pueden ser perdonados por medio del sacrificio de Jesús. Nuestra relación con Dios ha sido restaurada. Todavía hay oportunidad de entrar en el arca, diría yo, a manera figurativa. Entrar en la vida eterna que Dios ofrece. El plan de Dios no se va a detener. Si no lo has hecho antes, te invito a considerar tu vida. No te detengas a pensar que tus errores y pecados son demasiados que Dios no pueda perdonarlos. Para eso fue el sacrificio de Jesús, para perdonarnos y tener acceso a la presencia de Dios. Las historias bíblicas nos recuerdan que Dios quiere perdonarnos. Esto sucederá pronto. Déjanos saber en los comentarios si decidiste convertirte en amigo de Dios. Todavía hay oportunidad. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Dios les bendiga. Les espero en el próximo estudio y no olviden suscribirse para que reciban el aviso en cuanto esté listo. Enviar sus preguntas y compartir con quienes les rodean. Soy Saulo Sepúlveda, Conexión Celestial.